Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. GEA-ISA presentó la más reciente encuesta de escenarios políticos. La aprobación del desempeño de Felipe Calderón como presidente de la República se mantiene prácticamente sin cambios con respecto al sondeo anterior. Los principales problemas para la ciudadanía son, por supuesto, inseguridad y economía. Según la encuesta, la sensación de que los operativos contra el crimen no están dando resultados va en aumento. En lo político y rumbo a la elección presidencial, Peña Nieto continúa a la cabeza de las opiniones positivas, seguido de Josefina Vázquez Mota y Marcelo Ebrard. Mauricio González, Macario Esquetino, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Esra? Buenas noches. Mauricio, aquí aparece la más reciente encuesta GEA-ISA, y en donde el primer punto estaría ligado específicamente a la labor del presidente de la República, que normalmente ya en el penúltimo y último año del mandato, pues sufre el desgaste natural. Así es, Esra. Siempre observamos este proceso, como se ve aquí en la gráfica, cuando se le pregunta a los entrevistados si aprueba o desaprueba la labor realizada por el presidente de la República, y vemos cómo el porcentaje de aprobación de 2006 a la fecha pues ha venido a la baja, 52% a 46% en esta última medición. Y bueno, pues esto es una situación, vamos a decir, natural, sucede en todos los gobiernos. No obstante, yo te podría comentar que se ha repuesto un poco respecto a la medición anterior, y si hiciéramos un análisis comparativo con una medición similar que hicimos en el sexenio, en la administración del expresidente Fox, vemos que en esta ocasión el presidente Calderón está ligeramente mejor valorado. O sea, lo que estamos viendo aquí es un desgaste natural, no hay nada más allá, y más bien este repunte puede obedecer quizás al acercamiento que tuvo el presidente, por ejemplo, en la reunión del Castillo de Chapultepec, con algunas de las víctimas y vinculadas al tema de seguridad. Es de las cosas que podríamos atribuir a esta mejoría leve. Ahora, Macario, en el segundo tema, el tema importante sobre cuál es el problema fundamental del país, esto nos sirve para ubicar lo que será la agenda de la elección. Y ahí hay dos temas, por supuesto, seguridad y economía, no hay otro. Sí, indudablemente son los dos temas más llamativos o importantes para la población. La seguridad ha sido el más elevado desde hace ya pues un buen rato. La seguridad superó al problema económico, que durante la recesión en 2009 fue el más importante, bajó, y es interesante ver hacia el final de la gráfica la rayita roja, que es el problema económico, va creciendo muy paulatinamente, pero lo está haciendo producto de la desaceleración que estamos notando en la economía. No estamos en una situación crítica, pero sí se empieza a complicar, y pues se va acercando al tema de seguridad, que estos dos indudablemente van a ser los relevantes para la discusión del 2012. Así es, aquí hay que notar que yo creo que la población está percibiendo correctamente que la situación económica se está deteriorando, y sin ser una crisis de la magnitud que tuvimos en el transcurso del 2009, en la cual 1 de cada 2 mexicanos estimaba que el principal problema del país era el problema económico. Ahora estamos hablando de un 39%, que sin duda es un porcentaje elevado, y como dice Macario, se está moviendo ligeramente al alza. Esto podrá cambiar en futuras mediciones en la medida en la que comprobemos, ¿no?, realmente de qué magnitud es este problema de la desaceleración económica. Con respecto al tema de la seguridad o inseguridad, el día de hoy aparece también este índice de percepción con respecto a la inseguridad, en donde mejora la percepción de seguridad en el país, y esto, digamos, estaría ligado también por un lado a la idea de que la población puede sentirse que está menos insegura, pero también lo que está manejando es que hay un rechazo o hay una descalificación con respecto a los operativos que dice no están funcionando, a pesar de que es finalmente el gran aparato del Estado enfrentándose al crimen organizado. Así es, según vemos en esta gráfica, respecto a los operativos realizados por el gobierno del presidente Calderón para combatir al crimen organizado, nos damos cuenta de que 37% de los entrevistados estiman que sí están funcionando. Eso es más o menos 1 de cada 3 mexicanos, pero ya hay 54% que consideran que es lo opuesto. Esta es una tendencia, no es algo nuevo, es algo que venimos percibiendo en estas mediciones de opinión pública, y significa que hay un desgaste en el cual pues el gobierno previsiblemente tendrá que reaccionar, porque ya cada vez más aumenta el número de personas
que considera que ya esta estrategia no está funcionando del todo bien. En todo caso, Macario, Mauricio, lo que sí queda claro es que pues, una estrategia de choque al crimen organizado, de enfrentamiento, no puede durar tanto tiempo porque la población no lo aguanta, independientemente de que haya resultados objetivamente buenos, porque finalmente, pues por un lado se ve afectada la población y el clima que se genera también es un clima que no es lo que la sociedad está pidiendo o está tratando de evaluar con respecto a lo que recibió durante los últimos 5 años, ¿no? Efectivamente, y además estos operativos han ido teniendo algunos éxitos relativos en algunas partes del país, pero se van moviendo y este movimiento hace que siempre haya un punto focal de atracción en donde hay problemas, que fue Tijuana, y luego fue Ciudad Juárez y ahora es Nuevo León. Y sobre esto hay una discusión importante de si en este enfrentamiento se están o no respetando los derechos humanos. Y aquí las opiniones de las personas encuestadas muestran pues un aprecio mayor por las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en donde 53% de los encuestados consideran que estas Fuerzas Armadas sí respetan los derechos humanos. Una proporción menor lo califica este respeto en el caso de la Policía Federal y todavía menor para las policías estatales o locales. Aquí uno puede leer al revés y decir, bueno, 53% creen que sí se respetan los derechos humanos, pero 38% cree que no, que es un porcentaje importante. Sin embargo, vale la pena recordar este orden en el que vemos a estas instituciones, pues se repite en muchas encuestas en donde la población en México suele tener un mayor aprecio por las Fuerzas Armadas y menor por los policías. Incluso, ¿no?, se le pide que le den más fuerza en la pregunta de si hay que darle más aparato legal, más instrumentos jurídicos para actuar. La mayoría de la población está en decir, sí, ahí está, para el combate al crimen organizado. ¿Cree usted que debería darse a las Fuerzas Armadas del país mayores o iguales o menores poderes de los que hoy tienen legalmente? Pues entre mayores iguales estaríamos en la mayoría. 60%, 6 de cada 10 mexicanos. Pero al revés también, ¿no? Es decir, entre mayores y menores 39. Estamos más o menos equilibrados, prácticamente. Pero entre iguales y mayores, sí, ahí estás. Sí, digamos que hay la idea o la percepción que puede uno concluir de esto, es que al ejército se le tiene confianza finalmente, a pesar de que haya un desacuerdo con respecto al resultado de los operativos. Así es, y también yo creo que aquí influye el que no hay una visión clara de la ciudadanía de cuál puede ser la modificación a la estrategia del combate al crimen organizado, porque por una parte se considera que la presencia del ejército puede haber violentado en algunas zonas del país y generado mayor violencia, pero por otra se le percibe como la fuerza que es capaz de contener un mal mayor. Entonces, en ese sentido, la población, pues vamos a decir, ¿no?, está un poco esquizofrénica, si se le puede decir, ¿no? Y no es problema de la ciudadanía, es problema de la realidad. Así es como está. Y bueno, esto nos lleva directamente al problema político, ¿no? Con respecto a quién debe ser el próximo presidente de la República, de qué partido. La siguiente gráfica nos habla todavía del poder del revolucionario institucional, ¿no? El PRI, ante la pregunta por cuál partido votaría usted para presidente, el PRI sigue manejándose con niveles altos, 52%, seguido por Acción Nacional con 29% y el de la Revolución Democrática con 16%. Efectivamente, el PRI trae una ventaja muy amplia desde hace ya un buen rato, prácticamente desde la crisis económica. Cuando ocurre esta crisis a inicios de 2009, se amplía la diferencia a favor del PRI y ahí se mantienen. Algo interesante, aunque no viene la gráfica, es la importancia que le da la población a quienes son los responsables de resolver la violencia, y la población le asigna esto al gobierno federal y a los presidentes municipales, y no a los gobernadores, que son los culpables del asunto. A mí me parece que esto explica muy bien por qué el PRI, a pesar de que pues, varios gobernadores han sido omisos frente a este problema, pues sigue manteniendo niveles muy, muy elevados con respecto a los otros partidos, ¿no? Así es. Y bueno, también creo que vale la pena destacar que dentro de esta preferencia partidaria, cuando hacemos un balance de opiniones positivas y negativas de candidatos potenciales, ¿no? Pues nos se confirma o se repite más bien la ventaja del gobernador Peña Nieto,
próximo a dejar su puesto, que tiene una ventaja de 33%. Nada más para aclararle al público, esto es un balance de positivos y negativos. A las personas, a los entrevistados les dices, ¿qué opina usted del señor Peña Nieto? ¿Tiene una opinión positiva o tiene una opinión negativa? Y aquí lo que estamos viendo es en una especie de resultado neto, o sea, restamos los positivos de los negativos, y entonces en el caso de Peña Nieto hay 33% más positivos, seguidos por Marcelo Ebrard 4%, Josefina Vázquez Mota, y hasta ahí se quedó, ahí se corta la rayita. Y después en el balance desfavorable está Manlio Fabio Beltrones menos 5%, Ernesto Cordero menos 10%, y si nos vamos al extremo, hasta al fondo de la gráfica, Andrés Manuel López Obrador menos 25%. O sea, Andrés Manuel López Obrador, que es una de las personas más reconocidas en la opinión pública, o sea, la gente lo conoce, pero no necesariamente tiene una opinión positiva de él. Eso es lo que nos muestra esta gráfica. Y luego viene lo que podríamos llamar pues los posibles escenarios, ¿no? Ya preguntándole al público específicamente por qué partido votaría con algún candidato. Ahí está. Peña Nieto sigue con 43 y lo que queda ahí en términos, digamos, de capacidad de competencia, repitiendo un poco o estando en línea más bien con los positivos o negativos de cada uno, Josefina Vázquez Mota con 16, Marcelo Ebrard 15, indefinidos 26. Y bueno, ahí si le cambias, si le pones a López Obrador, se cae 4 puntos el PRD, ¿no? Sí, esta gráfica es interesante por varias razones. Una es que Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador están en el punto máximo probablemente de votación que alcanzarían, porque los dos son ya conocidos casi por el 100% de la población. Entonces, pues ya tienen aquí sus votos. Es difícil que esto mejore. Esto es una señal interesante para el PRD, porque esto indicaría que Andrés Manuel, en el mejor de los casos, llega a 11 puntos, y en cambio Marcelo pues trae un poquito más, 15, y además todavía no es conocido por toda la población, es decir, tiene un espacio para crecer, lo mismo que ocurriría con Josefina Vázquez Mota, y esto todavía tiene una fuerza muy grande del partido, es decir, los votantes todavía no han terminado de decidir y el partido influye mucho. Se repite aquí en buena medida lo que veíamos en la gráfica anterior, el PRI con una gran ventaja sobre los otros dos. Mauricio, en el caso de Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill, por parte del PAN, y de Marcelo Ebrard López Obrador, parecería ser que tenemos una misma constante, que sería el hecho de que Krill tiene un reconocimiento más afuera que dentro del partido, lo que mismo que le pasa a Marcelo frente a López Obrador, y cuando se hace solamente la elección dentro específicamente del partido, pues ahí López Obrador en el PRD y por supuesto Josefina Vázquez Mota en el PAN son los ganadores. Así, yo creo que es un punto muy importante porque ya los partidos tienen que definir a sus candidatos. Vamos a decir que en el caso del PRI, pues el que se perfila como el candidato fuerte puede ser Enrique Peña Nieto, pero eso no está tan claro en el caso del PAN y en el caso del PRD. Y en el caso del PAN hay que tomar en cuenta, Ezra, que de acuerdo a los estatutos de ese partido, la consulta tiene que ser entre los afiliados al partido, o sea, no le van a preguntar a cualquier persona, se hace o en el Consejo Político ¿no? de dicho partido o en su caso entre los afiliados. Eso es lo que prevén los estatutos. Nosotros de cualquier manera hemos hecho un ejercicio para medir la preferencia, ¿no? Tanto de las personas que se consideran identificadas con el PAN en población abierta, y ahí el senador Santiago Krill mantiene una ventaja pues más o menos similar a la que hemos tenido en mediciones anteriores, y la sorpresa, por llamarle de alguna manera, es dentro de los afiliados del PAN, la que ha crecido de manera muy significativa su ventaja es Josefina Vázquez Mota. Ahí sí se le observa con un porcentaje bastante favorable, que bueno, ya se acerca el momento de la decisión, faltarán 3 meses o una cosa por el estilo, pero pues así es como se van perfilando las cosas. En el caso del PRD, también tenemos una medición que favorece ligeramente, en este caso, a Marcelo Ebrard sobre Andrés Manuel López Obrador. Ahí está un poco más difusa el método que se va a utilizar para seleccionar a los candidatos. Sí, encuesta, pero no se dice entre
qué población, ni cómo se va a lograr una lista, digamos, de pues el equivalente de los afiliados que tiene el PAN, o si va a ser simplemente un ejercicio general. Pues allí están los resultados de la más reciente encuesta GEA-ISA. A ver qué es lo que pasa para la próxima. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El estudio Juventud Ociosa en América Latina, un problema persistente en la década de prosperidad, revela que el número de jóvenes entre 15 y 18 años que ni estudian ni trabajan, los ninis, aumentó 23% de 2006 a la fecha. Miguel Sekeli, autor del estudio, señala que ese grupo de la sociedad es el más susceptible de ingresar en actividades criminales, tener problemas con adicciones y en las mujeres, embarazos precoces. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Miguel Sekeli, director del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Miguel, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Al revés, muchas gracias por la invitación. La clasificación Nini implica que no estudian ni trabajan. ¿Entre qué edades o cómo se mide? No hay una clasificación única. De hecho, hay números que han circulado en México que van hasta las cifras de 7, 8 millones, pero eso simplemente depende del grupo de edad que se esté analizando. El problema es que estas cifras, por ejemplo, hablar de 7, 8, 9 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, es cuando se toma un rango de edad de 12 hasta 29 años. Este estudio que realizamos se enfoca en un grupo de edad más acotado, de 15 a 18 años, pero es un grupo de edad que, sin ninguna duda, lo que le correspondería es estar en la escuela. En cambio, en edades mayores, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ya en la situación de no estudiar o trabajar puede ser incluso una decisión personal, puede ser el cuidado de los hijos, el estar en actividades del hogar. Y en México, cuando tomamos este dato de 15 a 18 años, encontramos que son 2.100.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y es el porcentaje es un dato que es mayor al promedio de América Latina, incluso mayor a países como Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Argentina, que son países, Panamá, Ecuador, de un ingreso per cápita inferior. Entonces llama la atención que México destaque por este porcentaje 18%. De población en situación de mayor vulnerabilidad. Igual que el de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Un país también que de una manera parecería tener una mejor distribución de ingresos. Efectivamente, y aquí se están combinando básicamente tres tipos de factores en México. El primero es que la tasa de deserción sí se ha reducido en México en los últimos años, pero cuando los jóvenes desertaban hace 15 años o 20 años, lo que hacían era ingresar al mercado laboral, encontraban un trabajo. La combinación de la deserción con un mercado laboral mucho más restringido, tasas de desempleo de alrededor de 12%, como bien sabe el doctor Macario Esquetino, y combinados con un cambio en la dinámica poblacional que implica que precisamente en estos años tenemos el mayor número de jóvenes de toda la historia de México. Entonces salen de la escuela, desertan de la escuela y se encuentran con una competencia mucho mayor porque son muchos más jóvenes y además un mercado laboral que no está generando las opciones. Sí, antes de entrar al detalle de México, todavía pensándolo en términos de América Latina, sí ha habido una mejora en los últimos tiempos con respecto a este porcentaje de población. Tenemos una gráfica aquí de cómo una población muy estable, digamos, de personas que se mantenían en este grupo que no estudiaba ni trabajaba, se ha ido reduciendo, ahí lo podemos ver, en esta que al inicio Ezra llamaba una década de prosperidad, en la cual pues ha ido reduciéndose de manera importante a nivel de América Latina en su conjunto el porcentaje de jóvenes que está en ese nivel, ¿no? Efectivamente, pero lo que llama la atención también en la gráfica, los números que tal vez no se pueden ver muy claramente debajo de los porcentajes, indican el número absoluto, los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en América Latina de 15 a 18 años, y en el año 89, el número absoluto era de 10.3 millones. Y lo que llama la atención es que 20 años después, en el año 2009, son 9.4 millones, es decir, prácticamente no disminuyó el número. Esto ocurre porque si bien el porcentaje disminuyó, dado que en América Latina ha surgido una dinámica similar a la de México, en la que el número de jóvenes es el mayor de toda la historia, llama la atención que en 20 años prácticamente no haya disminuido el número de jóvenes en esta circunstancia. Miguel, un aspecto preocupante, como se va a mostrar en la gráfica a continuación, es que la población o el porcentaje de ninis
en familias de pobreza extrema es mayor comparado con las familias que no son pobres. Como se alcanza a ver aquí en esta gráfica, la población clasificada como indigente, los ninis son de 24%, en tanto que las familias no pobres o los hogares no pobres más bien es solamente de 12%. Aquí la pregunta es, bueno, 24% es muchísimo, es uno cada 4, y ¿cómo romper el círculo? O sea, ¿cómo hacerles llegar la oportunidad de que dejen de ser ninis en este caso? Yo creo que el factor prioritario y al que lamentablemente todavía en América Latina no se le ha dado suficiente importancia es evitar la deserción escolar en lo que en México llamamos la educación media superior, en el bachillerato. De toda la cadena educativa, el segmento de la media superior es donde más deserción se da, no solo en México, en América Latina en general. Y los sistemas educativos no han tenido todavía políticas de retención de estudiantes, por ejemplo, de identificar que un joven está en situación de riesgo de desertar y tener mecanismos en la propia escuela para evitar esa deserción. Si se logra evitar la deserción, tenemos un joven menos en la calle y un joven más en un salón de clases. Uno quisiera pensar que este fenómeno de la deserción es porque los jóvenes se ven atraídos por el mercado laboral, prefieren ganar algo de dinero, apoyar a los ingresos familiares, pero pues en el caso de los ninis tampoco tienen ocupación. Entonces, ¿qué es lo que les hace desertar de la educación? Bueno, este es precisamente el foco rojo y creo que el punto central del problema. Hay encuestas que se han hecho, por ejemplo, en México se hizo una en 2006, de los motivos de deserción, por qué deserta un joven en estas edades. Y en México lo que veíamos con estas encuestas que se realizaron en la Secretaría de Educación Pública en el año 2006-2007 es que la principal causa de deserción no es económica, como se esperaría. La principal causa de deserción es que los jóvenes dicen que no les interesa la escuela, que la escuela no les está sirviendo de nada y por lo tanto no le ven ningún sentido a destinar su tiempo a estar en un salón de clases. Pero lo mismo sucede en toda América Latina y precisamente esta gráfica en la pantalla revela eso, revela que 35% de estos jóvenes se salieron de la escuela antes de terminar la primaria, 35% sin primaria completa, 25% con primaria completa, 17% secundaria. De hecho, este problema se da antes del bachillerato también, no solamente en el bachillerato, pero lo que nos dicen estas cifras de las encuestas en América Latina es que el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades de los jóvenes del siglo XXI. Pero estos datos que veíamos, Miguel, son de América Latina en su conjunto. En México la deserción relevante ocurre hacia la mitad de la secundaria, empiezan a salirse los jóvenes y sobre todo en media superior, donde tú fuiste subsecretario hace algunos meses. Estos jóvenes que se están saliendo de la escuela dicen que la escuela no sirve para su vida. No, más bien quieren decir que no están entendiendo nada y por eso se salen. Yo creo que hay dos interpretaciones. Una es que los que están mal son los jóvenes, que sería esta interpretación. No es que estén mal, simplemente o que no entienden. Toda la primaria no les va bien y luego se empieza a atorar ya mucho. Pero precisamente eso sería más bien síntoma de que lo que está fallando es el sistema educativo. Exacto, sí, no tenemos en México todavía un sistema en el que se pueda detectar esta vulnerabilidad, por ejemplo, el rezago escolar, el que un estudiante no vaya en el grado que corresponde a su edad. Eso ya implica un enorme riesgo de desertar en el bachillerato o antes del bachillerato, como decías, a mitad de la secundaria. Y eso es lo que está fallando no solo en México, sino en muchos países de América Latina. Van generando un rezago que se va acumulando y llega un momento en que pues ya no le ven sentido el continuar en la escuela. Es que también pedir que sea el mercado laboral el que resuelva el problema y que abra un montón de plazas a jóvenes de entre 15 y 18 años que a duras penas saben leer y escribir, también es pedirle peras al olmo. Es decir, es mucho más fácil que encontremos la solución dentro del sistema educativo a esperar que haya empleos. Si no hay empleos para la población en su conjunto, para este grupo de edad con baja calificación, pues va a estar en arameo. Efectivamente, y lo que se combina con este problema, por lo cual ya se convierte en un tema de la agenda nacional, es que si vemos, por ejemplo, el patrón de edad de la criminalidad, pues sí, es ahí. Perfectamente corresponde con estos grupos de edad. Cuando un joven no tiene ninguna oportunidad, no va a la escuela, no tiene una oportunidad de empleo y se le presenta la oportunidad de ganar un dinero fácil, primero con alguna actividad que no sea especialmente riesgosa, como algún robo menor, se van metiendo en esta red y al final lo que se ve no solamente en México, sino incluso en países como Estados Unidos, es que el perfil de la criminalidad corresponde casi de manera directa
a ese perfil de edad. Entre 12 y 18 años es donde tenemos la mayor cantidad de robo y entre 19 y 25 la mayor cantidad de asesinatos. Miguel, el asunto de la seguridad social, ¿hasta dónde esto influye como un instrumento que le garantiza a un nini que teniendo seguridad social pues habría que buscar empleo, o si la seguridad social en realidad pues no tiene que ver específicamente con esta posibilidad de transformarse en términos de ocupación? Bueno, la seguridad social sí puede jugar un papel importante, sobre todo en los temas de salud, porque cuando un joven tampoco tiene acceso a un servicio de salud, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la exposición a, por ejemplo, embarazo precoz es muchísimo mayor, comparado con el respaldo que puede dar la educación, la información que puede dar un sistema de seguridad social. Juega un papel importante, tal vez no tan importante como el de la pobreza o el de la educación, pero definitivamente es uno de los factores. Incluso en la pantalla se muestra que un porcentaje muy bajo de jóvenes, por ejemplo, en México solo 14% de estos jóvenes que no estudian ni trabajan, viven en un hogar que tiene acceso a seguridad social. Esto quiere decir que de alguna manera este 14% de jóvenes en México sí tiene una red de salud que le dé acceso a medicinas, a información, a tratamiento, y al revés, el no tenerlo es otro factor de vulnerabilidad. Pero uno pensaría a veces que finalmente este tipo de mecanismos que lo protegen al nini, no le refuerzan la idea de que no necesita trabajar. O sea, esta cultura del no trabajo y el de depender de otras variables, no en muchas ocasiones puede ser, ahora sí que un incentivo perverso. Más bien lo que se ve en la información disponible es que cuando no tienen ningún mecanismo de soporte estos jóvenes, por ejemplo, falta de servicios de salud, más bien quedan mucho más expuestos, por ejemplo, no tener un entorno familiar también de protección, a estos temas que comentaba Macario de criminalidad, luego en edades mayores asesinatos, son mucho más proclives a temas como las adicciones, a temas como los riesgos de criminalidad, a toda una serie de factores que no suceden cuando el joven o la joven sí está en un entorno de mucho menor vulnerabilidad. De hecho, si uno tratara de concluir de lo que estamos platicando acerca de cuál es el origen de este fenómeno, todo parecería indicar que es un problema del sistema educativo, lo que comentábamos hace un momento. A los niños se les va complicando la vida en la escuela, van pasando los años, porque Dios es grande y misericordioso, pero en algún momento en la secundaria se dan cuenta que realmente nunca aprendieron a leer o que no saben multiplicar y deciden salirse de la escuela y salirse a lo que sea. Es decir, no se están saliendo porque afuera hay empleo, no se están saliendo porque tienen servicios de salud, se salen porque no pueden. Y sí, ahí, claro, Miguel, digamos, la posibilidad de una solución estaría en seguir manejando opciones como secundarias técnicas, que en algún momento tuvieron la posibilidad de que, independientemente del conocimiento, tuviesen la capacidad de generar algún oficio, de ser parte de algo productivo, más allá, por supuesto, del propio conocimiento básico que se supone tendrían que manejar. Sí, lo que se ha visto en algunos países de América Latina, porque de hecho no hay ningún país que haya solucionado este problema o que haya tenido una política totalmente exitosa, pero lo que se ha visto es que la combinación de dos elementos es por lo menos los pilares fundamentales. Por un lado, evitar la deserción, todos estos temas que se tienen que atender desde la educación temprana. Esto que vemos ya reflejado en un joven que deserta a los 15 años viene de mucho atrás. El sistema educativo tiene que tener estos instrumentos de retención. Y por otro lado, esas son las políticas de prevención, prevenir que un joven se convierta en miembro de este grupo. Por otro lado, ya hay jóvenes en esa circunstancia y para ellos sí hay en algunos países como Chile modelos de educación técnica que no requieren una educación formal, no requieren regresar a un modelo tradicional que ya es totalmente disfuncional para estos jóvenes, sino que los encausa a un oficio o a una educación práctica que le dé acceso más probable a un empleo. Pero esas ya son las medidas reactivas que se tienen que tomar dado que el fenómeno se dio, dado que no se pudo tener la protección necesaria. Para ponerlo peor, el indicador más eficiente del éxito académico de un niño o una niña tiene que ver con su familia. Si la familia pues no tiene condiciones elementales, no aprendieron a leer los padres o no están en la casa, etcétera, es muy difícil que los niños tengan éxito. Entonces, ¿hasta dónde esto lo tiene que resolver el Estado? Y hasta dónde nuestro problema es un poco más complicado. Bueno, yo creo que sí, definitivamente ese factor juega un papel importante. Los veíamos en las gráficas donde se asocia la pobreza a la probabilidad de ser joven que no estudia ni trabaja, pero teniendo la familia una responsabilidad,
creo que también el Estado, y ese es el papel de la educación en buena medida, el Estado tiene la obligación de, por medio de mecanismos como la educación, nivelar esas desigualdades. Un joven que vive en una familia cuyos padres son, por ejemplo, analfabetas, en un extremo, en países como México debería de tener las mismas oportunidades que un joven con padres con mayor educación. Ese es el papel del sistema educativo, pero lo que estamos viendo es que sí existe todavía una deficiencia porque el sistema educativo no está siendo capaz de retener a esos jóvenes con mayor vulnerabilidad. El tema en México ha sido un tema debatido más que en otros países en América Latina. En algunos otros países apenas se está identificando esto como un tema de la agenda nacional, pero en México no es extraño que se esté discutiendo porque México es uno de los únicos 3 países en América Latina en donde el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan aumentó entre el año 2006 y 2010. En México aumentó de 18% más o menos a 21%. Son 400,000 jóvenes adicionales, si tomamos esta definición, es este aumento de 23% que comentabas, Ezra, al principio. Y solamente Chile y Panamá registran aumentos en este periodo. Los 15 países adicionales para los que hay información registran una disminución. Por eso, en el caso de México, sí se identifica este problema como ya urgente de tratar con una política pública estructurada. Miguel Sekeli, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, mucho Vámonos gusto. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El retraso en la aprobación de reformas e iniciativas en el Congreso de la Unión se debe a que los vetos provienen de actores externos que a través de legisladores aliados bloquean las iniciativas de ley. En su primer reporte legislativo, Integralia Consultores explica que para que el Congreso funcione es necesario generar más incentivos para el trabajo legislativo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, expresidente consejero del IFE. Luis Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación para platicar. El problema de la aprobación de leyes y la aprobación de iniciativas está ligado a diferencias de orden político, está ligado a un aparato burocrático inoperante, a la ausencia de mayorías. ¿Cuál sería el diagnóstico, el primer diagnóstico? Yo creo que tienes 2 hipótesis. La primera es la que se ha argumentado mucho, que faltan mayorías y que por lo tanto hay que construirlas o estimularlas. La segunda, que es la que yo creo, es que se trata de vetos específicos de intereses afectados que diluyen, bloquean y posponen las decisiones. Y creo que el ejemplo claro es la reforma laboral, una reforma necesaria, discutida y que sin embargo en el último minuto fue bloqueada por cálculos políticos, por sindicatos específicos, por líderes especiales, por algún gobernador. De tal forma que me parece que ese es el tema central, vetos más que votos. Pero los vetos son lo suficientemente poderosos como para que mayorías construidas, como en el caso de la reforma laboral, en el Senado, en una parte de los diputados, como para que esas minorías puedan parar lo que sería una acción mayoritaria? Y yo creo que sí, porque lo que tenemos en México es una democracia clientelista y las democracias clientelistas funcionan con base en vetos específicos, más que en votos de ciudadanos o de legisladores. Y creo que en México lo que se ha fortalecido en los últimos 10 años ha sido una democracia de clientelas y esas clientelas, aunque numéricamente sean pequeñas, políticamente son muy poderosas. Ahí tenemos una gráfica con respecto a las iniciativas presentadas y turnadas a comisiones, que serían aquellas que pues, se supone tienen que ser procesadas. ¿Qué les ha pasado? Ahí está la primer gráfica. El PRI turnó 814 y aprueban solo 54 y desechan 32, dejan 728 y más o menos PAN, PRD estarían en la misma línea, ¿no? Así es. Quiero decir una cosa, reporte legislativo que acabamos de publicar no quiere dar la señal de que entre más mejor. O sea, el Congreso no es una fábrica de bolillos de ley, sino es una institución que debe producir buenas leyes. Entonces, lo que hay que medir no es muchas leyes, sino leyes que hagan el bien general. De tal forma que esto lo que nos muestra no es tanto que el Congreso está haciendo mal su trabajo porque aprueba poco. Lo que nos está diciendo es que hay un gran activismo de los legisladores por presentar muchas iniciativas con fines testimoniales. Ese es el mensaje de esta gráfica, porque por ningún motivo yo creo que entre más leyes, mejores leyes, porque hay unas muy malas ideas que Dios nos agarre confesados y se convierten en leyes, ¿no? Oye, de hecho, bueno, una de esas malas ideas es lo que te llevó a construir Integralia. Esto de estar haciendo 2,000 iniciativas, como decías, es un poco absurdo, pero no únicamente es un problema de los partidos en sí que meten muchas iniciativas que
buena parte de ellas están condenadas al fracaso desde que arrancan. Hay también esto a nivel de cada uno de los diputados, es decir, hay diputados con un gran activismo en iniciativas, me parece que hay una lista también, una gráfica sí, para verlo, y estos diputados que presentan esta gran cantidad de iniciativas tampoco parece que en realidad estén contribuyendo así mayormente a la estabilidad de la patria o al bien común o como le queramos llamar. Es el caso, por ejemplo, del diputado José del Pilar Córdoba del PRI con 23 iniciativas y que yo sigo tratando de averiguar quién será este señor porque nadie ha oído hablar de él, salvo hasta esta lista, ¿no? Está escribiendo iniciativas, por eso no lo conocemos, creo. No, digo, la verdad es que no podemos juzgar, o sea, el criterio numérico no nos debe llevar ni a juzgar a favor ni en contra, es decir, al diputado Córdoba no hay que juzgarlo porque presentó muchas y por lo tanto intuitivamente nos diría nadie es capaz de procesar intelectual y políticamente tantas. Esa sería la primera conclusión. Como también sería incorrecto decir como el Congreso aprueba pocas iniciativas es malo. Es decir, lo que yo trato de decir es que al Congreso hay que evaluar de manera global, pero lo que sí nos dan lugar estos datos que acabamos de ver es que hay un enorme estímulo político para presentar muchas iniciativas que nunca se convierten en ley, de tal forma que son de propósito testimonial, porque presentar una iniciativa te da justificación para ir a tu distrito, a tu estado, dar una entrevista y decir, yo ya presenté la iniciativa para combatir el maltrato a los niños, por ejemplo, aunque no tenga recursos presupuestales, factibilidad legal, etcétera, etcétera. O sea que la mayoría de lo que se apruebe es intrascendente. No, la mayoría de lo que se presenta probablemente no tenga el propósito de convertirse en ley, sino generar un testimonio. Y de lo que se aprueba uno podría pensar que se tratan de reformas importantes, algo que de alguna manera cambia, o el problema radica en que nadie está interesado en llevar adelante algo, digamos, profundo, porque sabe que por ahí no va a lograr absolutamente Bueno, nada. yo creo que hay de dos, porque por un lado hay iniciativas fundamentales que siguen inertes y esperando un mejor momento, seguridad nacional, pero también es cierto que en el caso de la reforma política, que por un lado los diputados la han detenido, el otro caso es el Senado, que la aprobó. En el caso del Senado hubo 237 iniciativas que se presentaron solo entre febrero y abril de este año. Solamente 4 dictámenes se desahogaron, 4, y entonces la primera conclusión sería que improductivos. Sin embargo, 2 de esos son muy importantes. Uno es la reforma política y otro es una ley anticorrupción en obra pública. Entonces, lo numérico per se no nos dice mucho, pero lo que los números sí nos dicen es que hay un enorme activismo, no solo en presentar leyes, sino en hablar en tribuna. Y hablar en tribuna significa denuncia, pero también significa menos tiempo para legislar. Entonces, un Congreso muy activista significa también un Congreso más retórico que técnico legislativo. Pero ¿y cómo salir entonces del embrollo, Luis Carlos? Porque existe esta corriente que estima que desde 1997, que el partido en el poder, entonces el PRI perdió la mayoría de la Cámara, pues entonces se da esta incapacidad de los legisladores de ponerse de acuerdo en lo importante. Tú aparentemente tienes un diagnóstico adicional sobre el asunto de los vetos que nos acabas de mencionar. Lo primero se podría resolver con una cláusula de gobernabilidad. Hay quien ha planteado que con 35% de la votación se pueda tener mayoría en las cámaras precisamente para desatorar esto. Pero si tu diagnóstico es correcto, este asunto de los vetos, ¿eso cómo se resuelve? O sea, ¿cómo lograr la capacidad de que los legisladores se pongan de acuerdo en la parte de seguridad nacional, en la reforma política, en la reforma laboral, en algunos momentos en la reforma hacendaria, en donde hay coincidencia en muchos partidos políticos de que son temas que se deben de abordar, pero pues no los resuelven? Yo creo que el asunto de los vetos tiene 2 soluciones. Una macro, que va más allá del Congreso, que es cómo resolver un problema de una democracia clientelista que cuenta más los vetos que los votos. Pero ese es un arreglo que tiene que ver con lo presupuestal, tiene que ver con el sistema hacendario, tiene que ver con los grupos de interés. Es un arreglo macro. En el caso del Congreso en lo particular, creo que se ha repetido ad infinitum el hecho de que la reelección, en mi opinión, sí te liberaría a los individuos de sus clientes externos. Por ejemplo, es un hecho que los gobernadores han sido capaces de manejar delegados al Congreso y muchos diputados actúan hoy como delegados de sus gobernadores. Si tú a un legislador le amplías el horizonte temporal a 9 años, por ejemplo, por definición ese legislador va a salir de la órbita de influencia de su gobernador porque su gobernador dura 6 solamente. Entonces ese cambio institucional per se
creo yo, te liberaría estos vetos externos. Simplemente en el caso de las reformas que se discuten, ha sido un secreto abierto que muchos gobernadores son los que bloquean muchas iniciativas. Entonces la reelección me parece que es una medida que daría frutos inmediatos. Acerca de los vetos, Luis Carlos, porque el auditorio a lo mejor no lo tiene claro, uno pensaría que los vetos ocurren a la hora de votar, pero no, en muchas ocasiones el veto es que el presidente de la comisión simplemente guarda el dictamen y nunca lo pone a discusión, o peor, que alguien te rompe la sesión. Teníamos ahorita una gráfica de cuántos asuntos se van desahogando en cada ocasión, y en esta gráfica es muy notoria una gran caída el día que al diputado Fernández Noroña se le ocurrió poner una manta para romper la sesión, como había ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Aquí se ve en la gráfica prácticamente 0 asuntos logran sacar en esa ocasión, aunque en el promedio, bueno, pues a duras penas la mitad de los asuntos salen, ¿no? Esta gráfica es muy importante porque te refleja las consecuencias del activismo. El activismo per se no es malo, es decir, que los diputados usen la tribuna para denuncia, pues es parte de la lógica política del Congreso. Cuando es en exceso, y ahí en la sesión que se muestra en el mes de febrero, que es la sesión del 3 de febrero, es el punto más bajo de atención. Hoy el Congreso atiende menos de la mitad de los asuntos que son programados. Y esta fue la sesión de menor nivel de atención, solo se atendió el 1.6% de la agenda de ese día. ¿Por qué? Porque es el día que el diputado Fernández Noroña exhibió unas mantas haciendo alusión al presidente Felipe Calderón, y eso es lo que te motiva a esto. Entonces, mucho activismo, poca atención legislativa, y eso te hace que muchas iniciativas no puedan ser desahogadas. Ahora, Luis Carlos, cuando ya entra uno directamente en la problemática interna de los partidos políticos dentro del Congreso, uno pensaría que tendríamos, para romper esta inercia de la que tú hablas, no solamente de incentivar a una mayor aprobación vía lo que se dice grandes coaliciones, sino también a partir de un trabajo parlamentario que se vea forzado. Esta idea, digamos, de la iniciativa presidencial que tendría que ser dictaminada de una o de otra manera, tendría que ver en el marco quizá de una reforma política, yo no sé si la van a aprobar, pero que le impulsara o le obligara al Congreso finalmente a tomar decisiones y a romper este tipo de inercias. Yo creo que la iniciativa preferente para el presidente y también para los grupos parlamentarios es una de esas medidas institucionales muy importantes, claves. Yo creo que esa es más relevante incluso que esta idea de generar mayorías parlamentarias, porque simplemente te obliga a pronunciarte a favor o en contra, pero pronunciarte. Y en una de las versiones de la iniciativa preferente, en caso de que no te pronuncies, viene una suerte de castigo porque se puede activar un mecanismo de consulta ciudadana para saber si eso se quiere o no se quiere. A mí me parece una gran medida. Y reitero, quienes se oponen a estas medidas no tienen en consideración dónde está México en comparación a otros países. Hay que voltear a ver al sur, hay que voltear a ver a Chile, a Brasil, a Argentina, cuyos presidentes han gobernado por decreto en muchas ocasiones, generando cambios institucionales importantes. Aquí no estamos hablando de decreto, estamos hablando simplemente de un mecanismo en donde cada parte tenga la oportunidad de proponer algo y que le digan sí o no, pero que se lo digan en un periodo perentorio. Lo que estamos viendo en México es muchas iniciativas que se quedan en la congeladora. Solo 12 de cada 10 se desahogan. Desahogar no quiere decir aprobar. Desahogar quiere decir atender sí o no. En México ni siquiera decimos sí o no. Es una parte cultural de los mexicanos que en el Congreso el 88% no sabemos qué pasó. Entonces esto está ocurriendo en el Congreso mexicano. ¿Y qué otros mecanismos habría, Luis Carlos, para, vamos a decir, filtrar o evitar que lleguen tantas iniciativas que le roban tiempo a la discusión y le roban tiempo a la decisión de las que son verdaderamente importantes y donde existe inclusive consenso entre diferentes partidos políticos? En este momento no hay ninguna, Mauricio, porque tú no le puedes prohibir a un legislador que haga una presentación, ni le puede hacer un examen de factibilidad. Lo que quiere hacer el reporte legislativo en el futuro es tratar de tomar las 2.000 iniciativas que hay, o las 3.000, y hacer un análisis mínimo de un piso mínimo de requisitos técnico-jurídicos para tener una idea de qué estamos hablando. Pero no hay manera políticamente hablando de hacer eso. Yo creo que lo que hay que cambiar es el sistema de incentivos. Es decir, hoy paga mucho estar en la tribuna. No paga estar en una comisión a puerta cerrada dictaminando. Y esto tiene que ver con el horizonte temporal. Una vez más, cuando estás 3 años, pues hay que hacer cosas y tomarse muchas fotos para poder dar el siguiente salto. Si tú estuvieras 9 años, seguramente habría más incentivo para el trabajo técnico jurídico y estar sentado en una comisión. Hoy no lo hay y por eso las comisiones no se reúnen como lo establece el reglamento interno, no se asiste a ese trabajo.
hay un enorme descuido por el trabajo central técnico jurídico, que es el trabajo en comisiones. ¿Por qué? Porque es mejor estar en la foto que te lo da la tribuna y no el trabajo de comisiones. Esto de empezar a medir las cosas es muy útil, porque entonces pues, entiende uno mejor qué es lo que está ocurriendo. Entonces lo que está haciendo Integralia con este reporte pues es de gran utilidad, y comentabas que esto es un poco para que todo el mundo se entere. Entonces me imagino que habrá forma de bajar la versión electrónica del documento, sí, ¿no? por supuesto. Este reporte legislativo que están aquí está disponible en la dirección www.integralia.com.mx. Es un estudio que va a publicarse 2 veces al año en un inicio, y la idea es, y lo digo, no existen en México instrumentos para tratar de ver de qué hablamos. Se ha convertido en un deporte pegarle al Congreso, denostar a los legisladores. Me parece que eso no nos lleva a ningún lado. Y me parece que es necesario decir, el Congreso ha tenido avances en los últimos 20 años y está muy lejos de donde debiese estar. Pero para poder saber en 3 años la nueva legislatura cómo se compara con esta, pues hay que tener desde indicadores de cuál es el retraso promedio de inicio de las sesiones, que es de 72 minutos para diputados y 69 minutos para senadores, por ejemplo, que esto puede ser trivial, pero habla de un problema ya de forma, hasta cuántos rezagos hay, si se cumple con el reglamento interior, etcétera, etcétera. Esa es la única manera de ir evaluando a lo largo del tiempo, y es lo que Integralia quiere hacer con este reporte legislativo. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El viernes pasado, el presidente Felipe Calderón emitió un mensaje con motivo del 5º informe de gobierno. El jefe del Ejecutivo explicó la estrategia de seguridad nacional y refrendó que continuará tal como es. En ese contexto, anunció la creación de la Procuraduría Social para la atención de las víctimas de la violencia. También enumeró los avances en materia económica, de educación y de salud. Como dicen, el último informe del presidente como presidente. Bueno, ya habrá presidente o presidenta electo para aquella ocasión. Para entonces, y quizá aquí lo que hay que destacar, más allá de los propios logros en distintas áreas, es lo que el propio presidente Calderón reconoce, diciendo el problema de la inseguridad ha opacado al resto de los logros obtenidos. Y esto está relacionado con el hecho de que el propio presidente puso en la agenda, con 40 minutos de discurso sobre específicamente seguridad, ese es el tema. O sea, independientemente de que las percepciones de seguridad hayan mejorado, el hecho es que fenómenos como el de Monterrey, como lo que sucede en Torreón, Michoacán, etcétera, terminan por pues verse reforzados también en términos mediáticos, porque ese es el tema central de la agenda presidencial. Y el problema radica en que la población, pues, poco a poco tendría que ir percibiendo una mejora en ese nivel. Puede ser que comience a darse eso, pero eventos como el de Monterrey simplemente lo hacen retroceder, ¿no? Sí, y el asunto de darle una gran importancia dentro de la agenda no es únicamente en el informe que estamos comentando, sino ha sido así desde el inicio del gobierno. El presidente Calderón puso el tema, los medios de comunicación se colgaron de él, y esto es lo que explica en buena medida las percepciones que tenemos 5 años después. Entonces es difícil que el presidente se pueda quejar de ello, porque él fue el que lo puso ahí. Algo que sí es interesante de lo que comentó en su informe tiene que ver con esta creación de la Procuraduría para las Víctimas de la Violencia, algo que se le había estado pidiendo de una u otra forma, que se atendiera a las víctimas de una forma adecuada, pero también me parece una explicación sobre lo que ha sido el enfrentamiento y una pequeña variación que no es menor, que tiene que ver con el asunto de la discusión sobre la legalización de las drogas, algo que nunca había aceptado el presidente, y ahora en el informe dice es algo que vale la pena, pero que tienen que hacer los Estados Unidos. Y esto lo recalcó en la reunión que tuvo con la gente de la UNAM ayer. Y esta forma distinta de ver el fenómeno me parece que sí es un avance. Creo que la explicación que ha logrado el presidente de lo que está haciendo en términos de seguridad ha ido mejorando significativamente, pero bueno, pues la percepción de la población para que se modifique pues necesita un buen tiempo sin estos eventos extraordinarios y terribles como los que mencionabas. Los presidentes son los jefes de Estado, pero pues también son humanos, y yo creo que en este discurso del presidente Calderón se reflejó su indignación sobre el problema de la violencia, de la inseguridad, a la luz de los hechos en Monterrey. A mí me pareció que fue un mensaje
digamos, más claro que el que yo he escuchado sobre ese tema en otras ocasiones. Creo que era una oportunidad para hablar sobre cuántas armas, ¿no?, se les han incautado a los miembros del crimen organizado, o cuánta droga, o cómo se ha avanzado, ¿no?, en los recursos que el sector público destina para el combate a la inseguridad, pero no se fue por ese camino. Más bien me parece que hizo una explicación clara de por qué era necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas y por qué la estrategia. Creo que dio una visión integral en donde influyen aspectos económicos, aspectos tácticos, aspectos en donde en algunas zonas del país era inevitable, y creo que eso es lo que trató de resaltar. Entonces, en ese sentido, me parece que la explicación puede haber sido un poco larga, pero me pareció clara y justificada. Ahora, esto tiene que ver también con el debate que se da frente al expresidente Vicente Fox, que más bien forma parte, yo creo, que la lucha por la sucesión presidencial, y porque Fox ya se cansó de que le estén echando la culpa de que él no hizo nada. Yo no sé si hizo o no hizo, pero lo cierto es que, porque habría que checar en términos de datos qué pasó, lo cierto es que para diciembre de 2006 el mapa que le entrega seguridad al propio presidente de la República le está hablando exactamente de lo que no se hizo, y de que cuando Fox dice es que conmigo no había ese problema, era porque parece que ahí sí los pactos pues funcionaban, por lo menos para evitar más violencia, pero sí para ocupar más espacios, ¿no? Cuando se acaba el régimen de la revolución en septiembre de 97, empieza también a romperse la relación entre estos grupos. Entonces, cuando en el sexenio de Fox, de 2000 a 2006, esto empieza a crecer, pero no es notorio para todos. Los medios de comunicación en aquel entonces no reportaban las matanzas y asesinatos como lo hacen hoy. Esto es clave. Lo sabía, nada más que no se reportaban. La primera gran reporte son las cabezas de Uruapan en 2006, y de ahí para acá pues ha sido un asunto muy complicado, entonces tampoco es tan fácil para Fox. Y las circunstancias han cambiado. Sin duda alguna, las circunstancias cambian, y también la capacidad operativa de estos grupos. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de 5 a 7 de lunes a viernes en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.